muchas veces nosotros leímos cosas en la Biblia y la leímos, simplemente no le damos la importancia que deberíamos de darle. Pero cuando Jesús habló y marcó cierta palabra, es porque son de suma importancia para nosotros. Así que esta noche vamos a hablar de eso, que una de ellas que Jesús dijo y que usó varias veces en diferentes, y esta la vemos en Mateo 13, versículo 9. Dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Nosotros hablamos de algo así alguna vez en una de las enseñanzas anteriores, pero a mí me gusta siempre tratar de que nosotros analicemos este tipo de cosas, porque estas palabras son de vida o de muerte. ¿Okay? Por eso era que Jesús utilizaba esos mensajes así. Por eso era que también en otra de la palabra que uso es el que lee, que entienda. O sea, que no simplemente lea por leer, sino que vaya pausadamente leyendo y analizando lo que está leyendo para que pueda entender el mensaje. Lo más importante para nosotros no es tanto el conocimiento que nosotros vamos a adquirir a través de la palabra de Dios, sino que el nosotros venir y humillarnos delante de Dios, entonces es el Espíritu que nos va a nosotros a instruir y nos va a dar a conocer realmente el mensaje que viene en la palabra y el significado que trae para cada uno de nosotros. Así que yo no digo que nosotros tenemos que ir a una universidad, estudiar tantos años para nosotros poder entender el mensaje que Dios nos da a través de la Biblia. Especialmente Jesús, cuando Jesús vino, Jesús habló mucho a través de parábolas. Parábolas, mucha gente tienen diferentes formas de pensar en eso. Algunos se referían a que Jesús usaba esos términos o esa forma para que no todo el mundo lo pudiera entender, pero yo no creo eso. Porque yo sé que Dios ni Jesús vinieron a hablarle simplemente a cierta persona. Vinieron a hablarnos a todos para que nosotros pudiéramos entender. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice el que tenga oído para oír, que oiga? O sea, muchas veces a nosotros nos dicen algo y nosotros no le prestamos atención hasta que pasa algo más fuerte. Entonces esas palabras que nosotros escuchamos alguna vez que no le prestamos esa atención, entonces se nos viene a la mente y es donde uno dice: wow, pero cómo yo no pude entender lo que significaba en aquel tiempo. Claro, porque no le prestamos atención. Por eso es que Jesús dice: el que tenga oído para oír, que oiga. El que no quiera escuchar lo que está diciendo, bueno, esos son sus problemas, pero el que le interesa escucharlo, que abra bien sus oídos para que entienda lo que yo quiero decir. Eso es lo que Jesús quería decir en aquel tiempo. Esa frase nosotros la podemos ver lo vemos en Apocalipsis, en Marcos, en Mateo, en diferentes libros. Y por eso es que nosotros, o sea, cuando yo encuentro ese tipo de palabras, me gusta como hacerle un poquito de esfuerzo, porque de esa manera nosotros entonces vamos a entender realmente lo que quería decir. Y esta noche nosotros vamos a hablar precisamente de eso. Y este versículo fue utilizado en la parábola de Jesús cuando estaba hablando del sembrador, que ya nosotros hablamos de eso. Por supuesto, no voy a repetir eso. Pero al final de la parábola del sembrador, Jesús le dice: el que tenga oído para oír, que oiga. O sea, el que quiera entender el mensaje que yo acabo de dar, que lo entienda y que preste atención, porque es de suma importancia. Entonces, esta es una de las expresiones característica de Jesús que siempre a mí me ha llamado la atención cuando escucho o leo en la Biblia algunos términos, por ejemplo, pero, hay de aquel, como el que tenga oídos que oiga. O sea, porque son cosas que nos están dando como una pausa, una advertencia, como, ok, detente aquí y analiza esto. ¿Ok? Como cuando nosotros vamos manejando por la calle y nosotros llegamos a una intersección donde dice pare,
No dice pare y no mire para ningún lado y siga. Dice pare. Entonces cuando nosotros nos paramos ahí, nosotros volteamos hacia las dos diferentes direcciones para ver si viene algo. Entonces esas son las cosas. Ese pare es una advertencia de que tenemos que detenernos y mirar por si acaso cualquier cosa puede pasar. Cuando en la Biblia nosotros encontramos estas expresiones, deberíamos de hacer precisamente un pare y analizar todo lo que hemos venido haciendo, porque ese pare es que nos va a abrir a nosotros el entendimiento. Por eso es que Jesús utilizaba esas palabras. Entonces, era una forma que siempre me llamó la atención, y por eso es que bueno uno analizar y ir para atrás y leerla 2 o 3 veces, porque muchas veces nosotros leemos un párrafo en la Biblia y no lo entendemos, simplemente seguimos leyendo, pero cuando lo leemos varias veces y lo leemos con pausa, entonces sí entendemos verdaderamente el significado de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, de hecho, todos tenemos como oídos, y la función de ese órgano es para oír precisamente. ¿Por qué entonces el Señor Jesús pregunta o presenta más bien un mandato o un mandamiento que tal vez nuestra humana racionalidad lo catalogaría como algo medio raro, o vamos a ponerlo de alguna forma no muy común? Cuando nosotros leemos la palabra y meditamos en el mensaje de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, observamos algunas expresiones que atentan a la orgullosa razón de nosotros los seres humanos, porque apuntan directamente al corazón. Y no me refiero al corazón simplemente como un músculo que bombea sangre por todo nuestro cuerpo, sino algo más allá y más profundo, que es nuestra alma. Ahí es donde Jesús, a través de su mensaje o la palabra de Dios, quiere llegar a lo más profundo, como dice, que la palabra de Dios es algo más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso era lo que Jesús quería y quiere a través de su palabra, que nosotros prestemos atención, que abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestra alma, y entonces pueda ejercer el poder por el cual fue liberada. Recuérdense que la palabra de Dios siempre tiene una misión. Y si nosotros nos prestamos para que esa palabra llegue hasta donde tenga que llegar, un resultado de eso va a salir. Y siempre va a ser para bien. Por eso era que cuando Jesús quería que la gente entendiera, Él usaba la parábola, porque es una forma más sencilla. Y la gente se daba cuenta de lo que Él estaba diciendo. ¿Ve? Por eso es que, por ejemplo, si uno va a un médico y el médico le está diciendo a uno ciertas cosas raras que encontraron en los análisis y uno no entiende, normalmente uno debería decir, ok, hábleme en mi lenguaje, porque ellos tienen un lenguaje a nivel de medicina que quizá uno no conoce. Entonces es más fácil uno decirle, para uno entender realmente lo que él quiere decirle, hábleme con mi lenguaje normal, que de esa forma yo lo puedo entender más fácil. Y eso es precisamente lo que Jesús hacía en ese tiempo. Le ponía una especie de ejemplo para que el pueblo pudiera entender, o la gente que quería entender lo entendiera, pero de esa forma no tenían excusa de decir, yo no entendí lo que él quiso decir. Como una vez a él le preguntaron sus propios discípulos, que fue lo más triste, porque eran la gente que debían de tener más conocimientos, porque eran los que compartían más con Jesús. Más sin embargo, en alguno de esos, ellos decían, ¿qué tú quisiste decir en esta parte? Y Jesús le explicaba ya un poquito con más detalle. Pero la mayoría de las parábolas que están escritas, por lo menos, son fáciles de entender. O sea, el mensaje llega más rápido a cada uno de nosotros. Así que es muy fácil cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que detenernos, analizarla, estudiar bien qué es lo que la misma palabra de Dios quiere decir y nosotros poder captar ese mensaje. Entonces,
Esta expresión que estamos analizando fue el sello de la primera de las parábolas del Señor Jesús, que ya dije, la parábola del sembrador. Lo curioso y a la vez sorprendente de aquella parábola es que descubrimos que en medio de la siembra, parte de la semilla cayó en 4 distintos lugares, porque cierto, 3 de los lugares eran absolutamente inapropiados para la siembra. Es absurdo pensar que el sembrador haya querido sembrar en el camino, entre espino o entre pedregales. Sin dudas, la siembra para que puedan producir buena cosecha deben ser realizadas en buena tierra, labrada y tratada y preparada por un experto que tenga conocimiento. Y por eso era precisamente que el experto que nosotros teníamos y con el conocimiento que le sobraba para nosotros en este caso, poder ser preparado, porque eso era lo que Jesús quería, para que las palabras que eran la semilla de Dios pudieran germinar y pudieran dar fruto. Y por eso es que Él estaba preparando el terreno de esa manera. Entonces, es aquí donde surge esta pregunta. ¿Acaso fuimos nosotros buena tierra en sí mismo, haciéndonos aptos para recibir la semilla y dar fruto, como dice en Marcos, a 30, 60 o a 100% cada uno? Bueno, la respuesta es que no. Sin duda fue que Dios, cual es el labrador, quien preparó de antemano la tierra para que la semilla fructificara. Eso venimos siendo nosotros. La palabra de Dios nosotros podemos encontrar que nos da a entender y que nos enseña que nosotros fuimos elegidos mucho antes de nosotros venir a este mundo. Mucho antes de nuestras madres estar embarazadas de nosotros, ya Dios tenía un propósito por el cual nosotros íbamos a venir a esta tierra. Sea tarde o sea temprano, pero el propósito de Dios se va a dar. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ser como una especie, no una especie, diría como tener un poquito más de sensibilidad a las cosas de Dios, porque por eso es que nosotros estamos aquí. Ningún ser humano llega a la tierra sin ningún propósito. Incluso la palabra de Dios nos enseña que aún los malos tienen un propósito por el cual fueron creados. Y uno diría, wow, pero eso es raro, porque ¿cómo Dios va a crear a un ser humano que va a ser malo? Bueno, todo, dice la palabra, todo tiene un propósito por el cual Dios lo creó. Así que algunos de nosotros como seres humanos tenemos esa libertad de poder elegir una cosa o la otra, porque ya, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, delante de Dios ninguno de nosotros va a poder justificarse y decir yo no tengo conocimiento, o yo no tenía conocimiento de eso, o yo no sabía de ti, porque la misma palabra de Dios nos enseña que simplemente con todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, eso es más que suficiente para nosotros poder entender que algo muy poderoso y muy grande fue quien creó todo eso, o sea, Dios. Y por eso es que Dios dice que Él puso su conocimiento en nuestros corazones para que nadie pudiera decirnos o pudiera enseñarnos qué es lo malo y lo bueno, si ya nosotros venimos con eso por dentro. Así que excusa no tenemos ninguno de nosotros para ese día. Así que muy importante, mientras más nosotros podemos leer de la Biblia, más informados nosotros vamos a estar, y por ende, cuando llegue el día de la prueba, nosotros podemos pasarla más fácil. El puntuaje no es tan importante en este caso. Sí, en cierta forma, vamos a decirlo, debería de serlo, pero para uno entrar al reino de Dios, aún uno entrando con el mínimo, la cuestión es uno lograr entrar, ¿ok? Aún uno entrando con el mínimo ya es ganancia,
No importa si el que entra con el 100%, igual dice que el que entra podemos dar fruto. Dice la palabra que podemos dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Y esos son frutos buenos para Dios. Ahora, malos son aquellos que tenemos el conocimiento y no damos fruto ninguno. Dice Dios que vamos a ser cortados y vamos a ser echados al horno de fuego porque no servimos para nada. Entonces nosotros deberíamos tratar de dar fruto, vamos a decir, si no al 100%, por lo menos al 60%. Y si no podemos dar al 60%, por lo menos vamos a darlo a 30%. Dios es tan bueno que no dijo ni siquiera el 50%, el 75% y el 100%, sino dijo el 30%, el 60% y el 100%. O sea, tenemos varias opciones por las cuales nosotros podemos aportar algo para el reino de Dios. La cuestión es que nosotros no nos presentemos allí sin nada, porque entonces nosotros no vamos a poder tener ese pase. Y es lo que yo he dicho antes y siempre lo voy a repetir. Nosotros aquí en la tierra nos preparamos para cuando llegue nuestro retiro y en ese proceso estamos. Pero muy poco nos preparamos para cuando nosotros nos vayamos de este mundo, que va a ser el retiro permanentemente eterno, dice la palabra. Y ese es el retiro por el cual nosotros deberíamos de enfocarnos y prepararnos más que el retiro físico aquí en la tierra. Porque cuando nosotros lleguemos a cierta edad, qué sé yo, unos 62, 65, 67, a la edad que cada uno de nosotros queramos retirarnos después de los 62 años, no vamos a durar otros 150 o 200 años después de eso. Ya nuestro tiempo se va acortando cada vez más. Es más, desde que nosotros venimos a este mundo empieza el retroceso. Cada día que nosotros vivimos es un día menos de vida que nosotros tenemos. Así que los que estamos aquí, estamos escuchando, y Dios nos está dando esa bendición de nosotros poder ver otro día de vida. Tenemos que aprovecharlo al máximo porque no sabemos en qué momento nosotros nos vamos a ir. Si nosotros vamos a llegar a una edad, por ejemplo, qué sé yo, de 70 años y estamos en los 68 o en los 69, nos queda poco tiempo para nosotros ponernos acorde con Dios y tratar de que Dios nos perdone todas esas cosas y poder ser testimonio en ese poco de tiempo que nos quede para alguien más. Porque recuérdense que Dios quiere que nosotros todos vengamos al arrepentimiento genuino y de ahí en adelante entonces ya nosotros vamos a dar fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Que la gente que nos conocía a nosotros como pecadores ya no nos va a ver más como pecadores porque nosotros nos alejamos de eso. Eso es un testimonio para que ellos también aprendan algo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usarnos aquí en este mundo para que nosotros podamos ser inspiración para algunos que andan en la oscuridad. A través de nosotros ellos puedan ver la luz y llegar a Dios. Ese es el propósito número 1 por el cual nosotros estamos aquí. ¿Okay? Dios no nos puso aquí para que nosotros viviéramos en bonita casa, con bonito carro y nos diéramos todas las vacaciones de este mundo, porque entonces no estamos siendo ejemplo para nadie. Dios nos necesita aquí en la tierra porque Él quiere usarnos grandemente y a través de nosotros Dios va a utilizar nuestro testimonio para que otros que andan perdidos como anduvimos nosotros algún tiempo puedan venir a sus caminos y ser salvos. Amén. Así que la otra pregunta, como la que hice aquí, ¿acaso fuimos nosotros mismos? Entonces hay una segunda pregunta que surge también acerca de eso, que revela el sello de la clásica expresión de nuestro Señor. Dice, esa misma, quien tiene oído que tiene. La segunda pregunta es similar y las otras la podemos encontrar en uno de los profetas mayores que es Isaías. Eso está en Isaías 53:1, que dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Entonces, si nos vamos a Mateo, automáticamente Jesús nos va a decir, nos vas a contestar y vas a decir, Él respondiendo, esto está en Mateo 14:11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado.
Por eso es que no todos tenemos la capacidad para oír cuando Jesús dice que tenga oído que oiga, a menos que el mismo Señor nos abra el entendimiento y el corazón, tal como lo hizo con una mujer en aquel tiempo llamada Lidia. Eso lo podemos encontrar nosotros en Hechos 16:14. La palabra dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Ahora, nosotros podemos entender a través de esto que nuestra conversión es fruto de la intervención de Dios en nuestra vida. O sea, el hecho de que nosotros estemos aquí escuchando las palabras de Él, eso no fue unas cosas que nos nació a nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo desde hoy voy a decidir buscar los caminos de Dios, voy a buscar cómo aprender de los caminos de Dios. No, fue una inquietud que Dios puso en nuestros corazones y nos abrió ese deseo de tratar de buscar de Él. ¿Ok? Vamos a ver más adelante por qué Jesús testifica esto. Muchos de nosotros, incluyéndome yo, ¿ok? No voy a poner a nadie de ejemplo. Antes de yo andar por los caminos de Dios, estamos hablando de unos cuantos años para atrás, para no decir, había una señora en un lugar donde yo trabajaba. Y esa señora siempre me hablaba de la palabra de Dios. Incluso hasta me regaló una Biblia que yo nunca abrí, por supuesto. Pero en ese tiempo yo no andaba en los caminos de Dios. Pero ya Dios tenía un propósito en mi vida y era el tiempo de que yo empezara a buscar de Él. Pero a mí simplemente no me interesaba. Y esa señora, donde quiera que me veía, me hablaba. ¿Leíste tal cosa? ¿Leíste tal cosa? Y yo, no se preocupe. Yo un día incluso me dijo, lee tal libro para que pueda de ahí en adelante. Y yo, sí, no se preocupe. A lo último, yo lo que hacía era que me iba por otro lado cuando la veía. Pero Dios tenía un propósito. No logró convencerme con esa mujer, pero más sin embargo, utilizó a la que es mi esposa hoy en día para que yo cayera. Y así fue. A través de ella fue que yo llegué a los caminos de Dios. Entonces, Dios, cuando tiene un propósito en la vida de nosotros, Dios va a buscar los medios como ese propósito se cumpla. Él va a utilizar diferentes maneras, porque no todos llegamos de una o caemos de una. Él va a tratar diferentes maneras, pero Él va a buscar una que es la que va a funcionar. Y esa que funciona es porque Él sabe que es la mejor. Así que no nos volvamos nosotros vamos a decirlo de esta manera, tan terco o evitadores del mensaje que Dios quiere traernos, porque Dios lo que quiere es el bien. Después que yo entendí esto, que Dios lo que quería era el bien para mi vida y para mi familia, de ahí en adelante yo no he parado y no voy a parar hasta el día que Dios me mande a buscar, porque ya yo entendí cuál es el propósito de Él. ¿Ve? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos instruidos por su palabra para de esa manera nosotros poder instruir a otros. Y ya, ya para terminar, nosotros aprendimos que no en vano Dios abre el corazón y los oídos para los que ya fueron de antemano elegidos por Él, porque Él sabe que nosotros necesitamos eso. Así que no simplemente por el hecho de que nosotros vamos a la iglesia o esto o lo otro, es porque nosotros nació, sino porque yo lo aprendimos de que eso viene de Dios. Y más aún así, lo voy a comprobar una vez más, en Juan 6:44, Jesús hablando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Hay dos cosas aquí, con esto termino, que entendamos muy bien. Primeramente, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Esto es algo que yo quiero que entendamos, porque yo sé que nosotros tenemos raíces de otras religiones y nos han enseñado otras cosas. Yo no voy a hablar de ninguna religión aquí, porque siempre lo he dicho, la Biblia y la palabra de Dios no es religión, pero quiero que entendamos esto. Dios es claro y quiere que nosotros
de esa misma manera podamos entender el mensaje. Nadie, absolutamente nadie, dice la Biblia, que llega al Padre si no es a través del Hijo. No es a través de Santiago, no es a través de Juan, no es a través de Pedro, no es a través de Pablo, no es a través de quien sea. No voy a mencionar otras cosas para que nadie se identifique. Estoy poniendo estos personajes que son bíblicos y están ahí escritos. Nadie llega a Dios si no es a través del Hijo. Por una sencilla razón. El único, y esta es la razón única por la cual la Biblia dice eso. El único que vino aquí a sufrir en carne propia lo que nosotros deberíamos de sufrir y a dar su vida por la vida nuestra, no fue absolutamente ningún santo, ninguna santa y nadie. Fue Jesús. Y por eso es que la Biblia dice que Dios cogió y puso a Jesús por encima de todo nombre y que todos nosotros tenemos que doblar rodillas delante de Él. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Jesús primero, porque es la llave para abrir la puerta hacia Dios. Nadie tiene esa llave. Incluso la palabra dice que Jesús vino y quitó la llave del infierno y de la muerte, y Él la tiene. O sea, que cuando nosotros vayamos a pedir cualquier cosa a Dios, tiene que ser a través de Jesús. Si no, eso no va a llegar. No es a través de ninguna otra cosa. No voy a poner nombre. ¿Ok? Pero yo quiero que nosotros entendamos eso para que hagamos las cosas bien y empecemos a agradar a Dios, para que de esa manera nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén.